Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos invitarlos a conocer más de nuestros riñones y especialmente de lo que significa la enfermedad llamada insuficiencia renal. Más de 850 millones de personas en el mundo están afectadas por esta enfermedad y los expertos calculan que para el año 2040 será la quinta causa más común de muerte prematura. La mala noticia es que casi todos estamos en riesgo por la edad, por la obesidad, por la diabetes, la hipertensión y muchas otras razones. La buena noticia es que con la ayuda de la medicina se puede prevenir y tener una muy buena calidad de vida. Aprendamos entonces de las insuficiencias renales, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Saludamos como siempre al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami. Doctor, vamos a hablar de la insuficiencia renal. Y lo primero y lo más simple, ¿cómo se puede explicar qué es una insuficiencia renal? Bueno, yo creo que es una palabra, es un término bastante simple, Mario, y es la pérdida de la función normal del riñón. Y sería bueno que, como usted tiene por ahí una gráfica, nos muestre cómo y dónde están ubicados los riñones. Nosotros sabemos que en la espalda, pero en qué parte no sabemos. Y claro que sí, los riñones, Mario, pues básicamente son dos órganos que poseemos dentro de nuestra cavidad abdominal, en la parte que conocemos como la parte retroperitonea, es detrás de la espalda, que bien cercano a la columna. Cuando vemos esta imagen, si por favor el director nos pudiese parar la imagen aquí mismo, podemos observar que los riñones están del ladito de la columna vertebral. Los riñones miden aproximadamente unos 10 a 12 centímetros en tamaño. Sí. Claro, y son de este colorcito marrón. Su función es extremadamente importante para nuestro cuerpo, Mario, y tiene muchísimas funciones los riñones, pero una de las más importantes es que nos sirven a nosotros para desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias que son producto del metabolismo normal, de la función normal de nuestras células, pues los riñones son capaces de excretarlas a través de la orina y también de mantener un balance de líquido en nuestro cuerpo y un balance y equilibrio de todas esas sustancias de sales y de potasio, de sodio, de calcio, fósforo, etcétera. O sea, aparte de ser un filtro, porque filtran la sangre, producen hormonas que ayudan a controlar varias cosas, ¿no? Y claro que sí, como parte de la función del riñón no es solamente mantener este balance de líquido y electrolítico, sino también el riñón produce hormonas que regulan una serie de procesos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, produce la renina, que es una de las hormonas que está envuelta en el proceso de controlar la hipertensión, es decir, la presión arterial en nuestro cuerpo. También produce una hormona conocida como la eritropoetina. Esto es una hormona que está relacionada en la estimulación de la médula ósea para la producción de las células rojas conocidas como los eritrocitos. También está envuelto el riñón con la vitamina D, ¿verdad? En el riñón se activa la vitamina D, lo que hace que mantengamos unos niveles apropiados, balanceados de calcio y fósforo en nuestro cuerpo, que es tan importante para los huesos. Ya, entonces una persona como yo, porque a mí me dan vitamina D. ¿Por qué me dan vitamina D? Bueno, le dan vitamina D, Mario, porque usted probablemente tenga su vitamina D baja, sus niveles están bajos y entonces tenemos que suplementarla. La vitamina D es algo que la podemos dar en medicamentos, pero también la podemos adquirir en las comidas, en los alimentos. Bueno, y entonces cuando el riñón, si entiendo bien, cuando el riñón deja de realizar todas estas funciones, se habla que este riñón tiene una insuficiencia renal. Eso es correcto, Mario. Y para que sea considerada una insuficiencia renal, más o menos, ¿qué porcentaje habría que, si se puede hablar de porcentaje del riñón, tiene que dejar de funcionar? Bueno, yo creo que alrededor de un 15% de pérdida de la función. ¿Y qué ocurre con el organismo si el riñón deja de filtrar la sangre
o de generar las hormonas de las que hablábamos recién? Bueno, imagínese usted si el riñón perdiera todas las funciones que tiene. Número uno, la función de mantener un balance de líquido en nuestro cuerpo. Eso conllevaría a que nosotros retengamos ese líquido. ¿Dónde? En las extremidades, en el abdomen, inclusive dentro de los pulmones, lo que conduce a una insuficiencia respiratoria, problemas a respirar. Si el riñón no produciera, ¿verdad?, las sustancias, las hormonas como la eritropoyetina, que estimula la producción de células rojas, pues estaríamos anémicos. Si el riñón no tuviera este proceso, esta función con el calcio, entonces tuviéramos niveles de calcio que estuvieran un poco bajos, quizás el fósforo se elevaría un poco. También toxinas empezarían a acumularse en el torrente sanguíneo y nos pondría un poco confundidos porque tienen efectos en el sistema nervioso central y entonces nos confundimos, nos ponemos un poco letárgicos, etcétera. Bueno, usted invitó hoy día a un especialista, un nefrólogo, el nefrólogo del especialista de los riñones. Claro. El doctor Pedro Hernández, que va a estar con nosotros inmediatamente después de estos mensajes. Aquí estamos en Salud es Vida con Univida, estamos junto al doctor Orlando Rodríguez y don Pedro Hernández, que es nefrólogo. Y quiero empezar entonces preguntándole a usted cuáles son las complicaciones que puede tener una insuficiencia renal, porque usted es especialista en la materia. Sí, lo confuso de todo esto es que muchas veces tienes insuficiencia renal y no lo sabes, no te das cuenta. Sobre todo cuando los riñones filtran entre 30 y 50%. Y ya eso es insuficiencia renal. Pero ya cuando bajan de un 30% empieza a acumularse el líquido. Si el líquido va a los pulmones da falta de aire, te puedes confundir si las toxinas suben, los minerales en la sangre bajan y suben, la sangre se pone ácida y uno se siente muy decaído, muy débil. Y doctor, y desde que uno tiene este 50%, 40% a esta otra etapa, que es una etapa crítica, ¿esto es rápido? ¿Pasa mucho tiempo? ¿Cómo ocurre esto? Depende. Sobre todo si hay una combinación de diabetes e hipertensión, que son las causas más comunes de insuficiencia renal, y ambas están no bien controladas, se produce una aceleración, un deterioro de la función renal en cuestión de meses y años, y entonces se puede producir una insuficiencia renal mucho más avanzada a corto plazo. Bueno, yo me sorprendí por el porcentaje, ya que soy diabético, de que el 25%, o sea, un cuarto de los diabéticos, van a tener en algún momento insuficiencia renal. Decididamente. Y por eso insistimos en el cuidado de la diabetes y en el cuidado de la hipertensión. Y yo creo que la gente quisiera saber bien todos los síntomas. ¿Cuáles son todos los síntomas? Porque el que está viendo en este momento el programa dice, oh, a lo mejor yo tengo esto otro, o este amigo tiene tal cosa. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal? Sí, cuando hay una insuficiencia renal avanzada, es que empieza a retenerse líquido, se empiezan a inflamar las piernas, se empieza a subir la presión y se pone descontrolada, empieza a haber cansancio, falta de aire, decaimiento, a veces tienen mucho sueño, tienen somnolencia a todas horas, y entonces hay veces que es solamente picazón en la piel y sin una explicación que se pueda dar de por qué está esta picazón. Todo esto es el reflejo de alteraciones en toxinas y minerales en la sangre. ¿Y el diagnóstico es simple? ¿Es solamente un examen de sangre? Por un examen de sangre se sabe. Y es bien simpático porque los pacientes llegan y le dicen a uno, doctor, ¿cómo voy a tener insuficiencia renal si yo orino bien? Y claro, puede ser que estés orinando una cantidad de orina que parece apropiada, pero la calidad de la filtración que se está haciendo en esa orina no es la adecuada. Y un examen, un panel metabólico, le puede decir inmediatamente al doctor a qué por ciento funcionan sus riñones. Doctor Rodríguez, como médico primario, usted recibe personas que seguramente usted los tiene que después enviar a un nefrólogo. Claro, muchos pacientes que tenemos que compartirlo con los nefrólogos debido a esa insuficiencia renal en diferentes estadios de la enfermedad. Muchas veces nosotros nos sentimos confortables cuando hay un diagnóstico establecido de la diabetes y la hipertensión y es un estadio temprano, es decir, existen 5 estadios diferentes de la insuficiencia renal, del 1 al 5. 1 siendo el más temprano de la enfermedad, 5 siendo un estado ya muy avanzado de la enfermedad. Cuando está en un estado 1 o 2, nosotros nos sentimos confortables tratando a esos pacientes, pero ya cuando entra en un estado 3,
4 o 5, pues entonces nosotros compartimos esos pacientes con los nefrólogos, los especialistas de riñón. Yo estuve leyendo un poco, doctor, y sé que hay como en la insuficiencia renal deben haber muchos grupos, pero dos grupos muy importantes, que sería el que tiene una insuficiencia renal aguda y la crónica. Exactamente. La insuficiencia renal crónica es aquella que ya lleva más de 3 meses establecida por concepto. Y su cronicidad va a ser continua y va a seguir deteriorándose y la podemos enlentecer cuando la tratamos. La insuficiencia renal aguda es algo que es recuperable, en la cual puede ser una complicación simple de una enfermedad o puede ser una complicación seria de estar bien enfermo en el hospital y generalmente antes de 3 meses podemos recuperarnos. O sea, el que tiene una enfermedad renal aguda puede revertir la situación. Sí, sí se puede revertir la situación, especialmente si se toman los cuidados necesarios y mejora también la enfermedad que lo trajo a producir esta insuficiencia renal aguda. Pero si no se toman estas medidas, puede pasar a ser grave la enfermedad. Claro, lo más simple que podemos ver es un hombre que está en sus 60, 70 años, la próstata se inflama, se produce una obstrucción y él siente que orina, pero en realidad va empeorando, eso va dañando los riñones, sería fácil arreglarlo y hay veces que, desgraciadamente, vemos personas, vemos hombres con una insuficiencia renal producto de una obstrucción tan sencilla de resolver. Y esto especialmente grave es en la crónica. Claro, es en la crónica y de hecho la crónica es uno de los factores de riesgo más grandes para que puedas tener insuficiencia renal aguda y complicación y empeoramiento de tu función renal. ¿Y cuándo es irreversible? Bueno, hay irreversible cuando ya vemos que pasa el tiempo y no se recupera el filtrado. Eso quiere decir que hubo una cantidad de células que murieron y el filtrado nunca se pudo recuperar. O sea, estas insuficiencias pueden llevarnos hasta la muerte si no hacemos algo, si no tomamos las medidas necesarias. Claro, si no existiera la diálisis, esto irreversiblemente nos iba a llevar a la muerte. Hoy que tenemos la diálisis y en muchas modalidades de ayuda para filtrado de la sangre, con una diálisis peritoneal, con una diálisis tradicional, esto se resuelve. Porque así entendemos, yo no sé cuál es la diálisis peritoneal. Es bien simpático. Nosotros tenemos una membrana que recubre los órganos en el abdomen que se llama peritoneo. Sí. Y entonces podemos, con una solución que se pone a través de un catéter en el abdomen, utilizar esa membrana como si fuera la membrana de filtración de los riñones. Ya. Y los pacientes se entrenan con una máquina y en las noches se pone ese líquido en el abdomen y se saca a través de esa máquina que se maneja por internet, es bien simpático, y entonces se produce la filtración todas las noches y el paciente se lo hace en su casa. Pero esto es algo nuevo. Bueno, es algo relativamente nuevo. ¿De cuántos años? Estamos hablando de, si la diálisis normal, los años año 60, 30, ¿no? En el año 30 surgió la primera máquina. Tomó 30 años en que se especializara la máquina y fuera realmente efectiva. Y la diálisis peritoneal en los años 50, 60. Ah, ya lleva su tiempo. Tengo una pregunta del público. Aquí está. Mi nombre es Karina Rojas y vivo en Colombia. Mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para la insuficiencia renal? ¿Es igual si es aguda o crónica? Gracias, Karina, por la pregunta. Adelante, doctor. Sí, el tratamiento de la insuficiencia renal obviamente va a estar dada por la causa que la trajo. Si es una insuficiencia renal aguda, curar las causas que ocasionaron esta insuficiencia renal aguda va a resolver el problema renal igual y paulatinamente esa insuficiencia renal va a mejorar. Por otra parte, la insuficiencia renal crónica, independientemente de la causa que lo llevó, necesita cuidados específicos de control de sal, control de minerales que no se pueden comer, comidas sanas, bajas en potasio, evitar medicamentos comunes que podrían empeorar esto. Medicamentos que se puede llegar a la farmacia y tomarlo desde la vidriera, como el Advil, el Ibuprofen, el Alif. Esos medicamentos antiinflamatorios pueden empeorar todo este cuadro. Ah, mire. Tengo otra pregunta. Esta es de Colombia. Adelante. Hola, Juan Francisco. Mi nombre es Sandra Osorio, de Medellín, Colombia. Y mi pregunta es, en una insuficiencia renal, ¿en qué caso se tiene que recurrir a la diálisis o al trasplante de riñón? A ver, doctor. Sí, de modo general, los riñones van
no de un modo perfecto, pero aceptable, filtrar las toxinas del cuerpo mientras están entre un 15 y un 20%. Debajo de un 15%, casi siempre se va a necesitar diálisis o un trasplante renal para poder volver a tener una salud aceptable y poder continuar viviendo. Doctor, usted como médico primario, cuando vienen los pacientes, ¿en qué pasos uno va avanzando para hacer los primeros test cuando uno sospecha de una insuficiencia renal? Bueno, primeramente, Mario, tenemos que conocer la causa de la insuficiencia renal. Una vez que le hacemos este examen de sangre tan sencillo como es un panel renal y sabemos en realidad que el paciente tiene una insuficiencia renal, pues básicamente tenemos que saber la causa. Pues hacemos una historia clínica y vemos de qué padecimientos tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, qué edad tiene el paciente, si toma medicamentos que pudiesen causar ese tipo de insuficiencia renal o si padece, por ejemplo, de la próstata o si tiene otro tipo de problema. Seguimos los exámenes, esta vez de orina, para ver si existe algún tipo de evidencia en la orina que la nefrona o la unidad funcional del riñón como tal está afectada, que nos pudiese decir a nosotros que estamos lidiando ahora con algo un poquitito más complejo, que son las glomerulopatías, las glomerulopatías. Y esas entidades son un poquitico más difíciles de tratar porque lleva la intervención de un nefrólogo, lleva medicamentos que son extremadamente complejos. Una vez que nosotros hemos hecho este diagnóstico, pues entonces nosotros lo referimos a los nefrólogos para que continúen con el tratamiento de los pacientes. Ahora, yo conversando con usted un poquitito antes del programa, usted decía que la lucha del nefrólogo es tratar de que el paciente se aleje lo más posible de hacerse este tratamiento tan invasivo que es ¿cómo se llama? La diálisis. La diálisis. Sí, nosotros siempre abogamos por prevenir tener que llegar a hacer diálisis. Y la prevención de esto radica en seguir estrictamente las reglas dietéticas, control de medicamentos. Una de las cosas más insidiosas que hay es cómo los pacientes a veces confunden medicamentos. Nos vamos complicando a medida que vamos envejeciendo. No tenemos una sola enfermedad, tenemos varias, tenemos procedimientos y todo eso puede complicar el caso. ¿Qué es lo más común que complica una de estas insuficiencias renales? ¿Qué otras enfermedades complican? Las infecciones, por ejemplo, tuvimos mucho durante el COVID. Los pacientes iban con infecciones severas, bajaba la presión y esto dañaba los riñones, a veces reversiblemente, a veces irreversiblemente. También las cirugías, las intervenciones cardiovasculares que utilizan el contraste endovenoso, esto puede ser tóxico a los riñones. O sea, los tratamientos de quimioterapia, ahora hay tratamientos muy avanzados para el cáncer, los pacientes sobreviven mucho tiempo, pero igual es una carga adicional para los riñones. Y entonces todo se va complicando a medida que vamos envejeciendo y esto se va complicando. Si encima de eso tomamos alcohol, fumamos o usamos drogas. Sí, yo estaba pensando, ¿cuál es la dieta, la dieta que se hace para esto? Usted hablaba que la dieta era muy importante. A medida que avanza la función, el deterioro de la función renal, se hace más estricta la dieta. Cuando está más o menos en un 50%, sal y depende si se tienen que restringir o no las proteínas. Pero ya cuando la insuficiencia renal es avanzada, frutas que tengan mucho potasio no se pueden consumir, granos que tengan mucho potasio no se puede consumir. Si hay muchas proteínas en la orina y los pacientes se dan cuenta a veces porque ven la orina con espuma, entonces no se pueden comer gran cantidad de proteínas, hay que limitar esa cantidad y hay que utilizar medicamentos específicos para tratar de prevenir eso. Me llama la atención de que la insuficiencia renal produce picazón. Se lo voy a preguntar después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Pedro Hernández junto al doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de los riñones, hablamos de insuficiencia renal, vamos a pasar ahora a la diálisis y me llamaba la atención por qué la insuficiencia renal producía picazón en el cuerpo. Sí, es multifactorial. Una de las cosas que sucede es que se acumula fósforo en el cuerpo y esto
irrita las terminaciones nerviosas en la piel. Debiéramos saber qué es el fósforo. Lo digo Uno de los porque minerales. nosotros somos legos en la materia, entonces Claro. el fósforo, ¿qué importancia tiene dentro de nuestro cuerpo? Muchos ni Bueno. sabíamos que tenemos fósforo, lo que sabemos fósforo son los que se encienden. Claro, increíble. Pero algo tan sencillo, le miramos el label de los productos que trae la Coca-Cola. La etiqueta. La etiqueta de la Coca-Cola. Ácido fosfórico. Fósforo está dentro de una gran cantidad de productos alimenticios que nosotros consumimos y este fósforo, increíblemente, cuando empieza a elevarse en funciones anormales, es el que acelera la calcificación de nuestros vasos sanguíneos, nos envejece, nos altera la aterosclerosis dentro de los vasos y es una de las causas de mortalidad en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Doctor, y los que tienen esta insuficiencia también se quejan, los que están más seriamente dañados, por ejemplo, de tener problemas para dormir o problemas para ejercer su actividad sexual. Claro que sí, porque una de las cosas que causa todas estas insuficiencias renales, por ejemplo, la picazón por la resequedad en la piel o por producto de acumulación de fósforo, no te deja dormir tranquilamente. Tienes otras cosas, por ejemplo, la fatiga, el hecho de que estás preocupado, crea mucha ansiedad, crea mucha depresión en estos pacientes y trae consigo los trastornos del sueño. Se ve mucho esta condición conocida como el Restless Leg Syndrome o el síndrome de las piernas inquietas, ¿verdad? ¿Sí? Y se ve muy comúnmente en los pacientes estos que tienen una insuficiencia renal avanzada. Doctor, y las personas que ya están en diálisis, que ya su solución es la diálisis, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las sensaciones que viven estos pacientes? Porque esto, yo no sabía, no conocía esto nuevo que se puede poner en la noche porque normalmente yo sabía que las personas tenían que ir por horas 3, 4 veces a la semana a hacerse diálisis. Claro, ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Hoy incluso se puede entrenar al paciente en máquinas más pequeñas, más sencillas y se hacen la hemodiálisis en sus casas. Cada uno. Cada uno se puede hacer sus diálisis en sus casas. Cuando el paciente y la familia se puede entrenar, se puede ir a los centros a hacerse diálisis o se hace la diálisis peritoneal a través de la membrana que estábamos hablando. ¿Y cuánto tiempo se puede estar en este tipo de diálisis? La expectativa de vida es más de 10 años en este momento si el paciente se cuida, si el paciente sigue las instrucciones, la dieta y los medicamentos con cuidado. Ya sabemos la dieta y los medicamentos. ¿Cuáles son las instrucciones que debe seguir? Las limitaciones de líquido para evitar inflamarse, para evitar complicar la retención de líquido y la falta de aire que se produce cuando el paciente está en diálisis. Doctor Rodríguez, me imagino que además el paciente debe afectarse psíquicamente cuando tiene que hacerse esta diálisis. Y claro que sí, Mario, porque es un cambio completamente en todo el estilo de vida del paciente y la parte psíquica pues es extremadamente importante. Ahora tiene que cambiar todo lo que usted hacía anteriormente, ahora tiene que o estar en su casa en una máquina de diálisis al menos 3 veces a la semana o hacerse su diálisis peritoneal en su casa, ¿verdad? Todos los días, y todo esto pues le cambia su vida social, le cambia su vida familiar y todo lo que hacía usted. Entonces es una gran presión sobre la parte psicológica. Y doctor, ¿y el trasplante renal? ¿Qué éxito tiene y cuándo es necesario hacerlo? ¿Y qué posibilidades tiene el paciente de hacérselo? Claro. Como 3 preguntas en una. Claro. Ya cuando los pacientes lo vemos en la oficina y el filtrado de los riñones baja de un 20% y este paciente es un candidato a poder hacerse un trasplante, dado por su edad, que no tenga cáncer, que el paciente no tenga otras condiciones médicas que se lo impidan, se refiere al centro de trasplante. Ahí se evalúa y se va preparando el paciente y si el filtrado baja de un 15%, ese paciente o empieza diálisis o se puede hacer un trasplante. ¿Cuán exitoso es ese trasplante? Es súper exitoso, con un éxito de la supervivencia del riñón como tal, va a ser un 99% en un año, cerca de un 85% en 5 años, y después se va bajando el filtrado de los riñones y la supervivencia, pero en 10 años y 20 años también hay muchos riñones que están funcionando. Doctor, me gustaría que usted hiciera recomendaciones a todos nosotros cómo cuidar nuestros riñones. No siempre tenemos un nefrólogo.
Lo magnífico sería que siempre estuvieran atentos a cuál es su presión. Si son diabéticos, que se cuiden la diabetes, eviten las drogas, el alcohol, el hábito de fumar. Pregúntele siempre a su doctor primario, ¿a qué % filtran mis riñones? Y apréndaselo usted y seas la primera línea de defensa. Si va a una emergencia, si va a un dentista, si va a otro doctor, siempre recuérdeles que sus riñones están filtrando a un 45%. Doctor, muchísimas gracias, don Pedro Hernández. Gracias, doctor Orlando Rodríguez. Así hemos completado otro capítulo de Salud es Vida con Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.